En los últimos días, el Comité Olímpico Internacional oficializó la inclusión de 5 deportes en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De esta manera, el softball, cricket, flag football, lacrosse y el squash se harán presentes en la cita olímpica norteamericana dentro de 5 años. Y de estos 5 deportes nos quedaremos con el último como carne de análisis para este video. El squash por fin será deporte olímpico y debutará en 2028. Pero, ¿qué es el squash? ¿Cómo se practica? ¿Tiene tanto arraigo? ¿Por qué no fue incluido antes dentro del programa olímpico? Veremos todo eso y más en esta nueva edición de Sport Studio. Para encontrar el origen de este deporte habría que remontarnos al siglo XIX, concretamente en el Reino Unido. Su práctica inicial se desarrolló dentro de las escuelas privadas británicas como una alternativa al tenis. Y es curioso que para la época no se le conociera como squash, se le llamaba rackets. Se practicaba dentro de una cancha cerrada y con una pelota de goma dura. Con el paso de los años su práctica fue en aumento, ganó popularidad y comenzó a internacionalizarse. Y hablando de llegar a otros países y cruzar fronteras, me parece que el squash encontró su ticket dorado al llegar a suelo norteamericano, concretamente a los Estados Unidos. En 1904 se fundó oficialmente la Asociación de Squash de los Estados Unidos y para 1923 se fundó oficialmente la Federación Internacional de Squash. Con el paso de los años, la popularidad de este deporte de raqueta creció escandalosamente, tanto así que se empezaron a dar los primeros campeonatos mundiales a partir de 1976. De hecho, un año antes, en 1975, se había fundado el PSA, o PSA por sus siglas en inglés, la Professional Squash Association. Este se convirtió en el máximo ente La PSA se convirtió en el ente rector de este deporte y a día de hoy regula el torneo mundial, que reúne a más de 1.200 atletas de los 5 continentes en 60 países en más de 250 torneos anuales. Hasta acá todo muy bien, pero ¿qué es el squash? ¿Cómo se practica? ¿Es complicado? Este deporte de raqueta se juega en una cancha cerrada de 9 metros .75 de largo y 6 metros .4 de ancho, por una línea central que divide el espacio en 2 mitades iguales y otra línea que determina la zona de servicio donde el jugador debe realizar el saque. Los partidos pueden jugarse en 2 modalidades, singles o dobles, donde hasta 4 jugadores pueden estar dentro de la caja al mismo tiempo. La pelota de goma vulcanizada tiene un diámetro de 40 milímetros, es hueca por dentro y de color negro. Es más pequeña y pesada que una pelota de tenis, lo que vuelve el juego más rápido y dinámico. Las raquetas son más cortas y pesadas que las raquetas convencionales de tenis y su patrón de cuerdas es más cerrado para poder agarrar mejor la pelota. Explicado todo esto, vamos a la noticia en sí. Si el squash es tan popular y ha llegado a más de 200 países, ¿por qué se demoró tanto su inclusión dentro del programa olímpico? Es un tema amplio y una decisión para nada sencilla, pero aquí buscaremos darle salida. El Comité Olímpico Internacional, o COI por sus siglas, es el encargado de decidir, claro, bajo votación, qué deportes son incluidos en los nuevos programas olímpicos. El criterio para hacerlo se rige básicamente en 4 ejes principales establecidos en el Manual de Manuales, la Carta del Comité Olímpico Internacional. Ahora la pregunta lógica sería pensar o preguntar cuáles son esos 4 criterios. Primero, el deporte debe estar respaldado por una federación internacional. Aquel deporte o disciplina que quiera ser aceptada para los Juegos Olímpicos debe estar como mínimo respaldada por una federación internacional que cumpla con la normativa de la Carta Olímpica y que aplique el Código Mundial Antidopaje, donde se establecen las reglas sobre sustancias prohibidas que no pueden consumir los atletas. Segundo, debe ser ampliamente practicado. Aquí hay un detalle interesante y es que tiene que ver con una separación de género en cuanto a la práctica. El deporte debe jugarse para la rama masculina en al menos 75 países en 4 continentes, mientras que para la rama femenina debe jugarse en al menos 40 países en 3 continentes distintos. Tercero, cumplir con ciertos criterios específicos. Los deportes deben cumplir con una serie de requisitos éticos, financieros, de igualdad de género, de edad en los deportistas y de cobertura informativa. Y cuarto, la votación. El Comité Olímpico Internacional tiene que votar con 3 años de anticipación dicho deporte con relación al siguiente Juego Olímpico. Es decir, si se planea incluir un deporte para los Juegos Olímpicos del 2028, debería estar aprobado por votación en 2025. Pero como ingrediente adicional, habría que mencionar un par de factores importantes. Hay una tradición para nada típica del COI, del Comité Olímpico Internacional, para con los países anfitriones, para las tradiciones que tiene cada host de cada edición distinta de los Juegos Olímpicos. Recalco que no es atípico porque es algo que viene sucediendo desde hace varias décadas. En los Juegos Olímpicos de París 1924 se incluyeron deportes nacionales como el sabate, conocido como el boxeo francés, el bastón de combate, también de origen francés, la pelota vasca y el polo. Quizás el recuerdo más
reciente sea la inclusión de las modalidades de karate kumite y kata en la última edición de los Juegos de Tokio 2020. De cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, esta dinámica parece que no cambiará demasiado. De ahí que tiene sentido que los deportes que se han aprobado para ser incluidos, donde también está mencionado el squash, sean ahora parte del programa olímpico. Pero además de esto no nos podemos olvidar de un factor importantísimo: el poder de las redes sociales. Se comprobó en Tokio 2020 que con el debut de la escalada y el skateboarding, la tirada digital de consumo deportivo fue en aumento, ganó popularidad. Esto, sumado a las intenciones del COI de rejuvenecer a la audiencia que sigue cada 4 años las competencias olímpicas, le dan aún más sentido y mucho más peso a sus decisiones de dejar fuera o no a ciertos deportes y disciplinas del programa olímpico. De esta manera entonces veremos cómo el squash hará su debut olímpico en Los Ángeles 2028 dentro de 5 años. Sí que se hizo larga la espera, ¿eh? Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, porque todo esto ya es parte de la historia reciente del deporte.